Algunos hechos que ocurren a diario en el mundo nos llevan a cuestionar los límites entre lo paranormal y lo físico. Existen crímenes tan atroces, tan carentes de humanidad, que desafían toda lógica. Personas aparentemente normales, según la sociedad, han cometido actos impensables, dejando tras de sí un rastro de horror y una pregunta inquietante. ¿Por qué lo hicieron? Desde la ciencia se han planteado diversas explicaciones: trastornos de personalidad, deseo de dominación y poder, traumas infantiles o problemas en el desarrollo emocional. Factores que, en teoría, darían sentido a la mente de estos individuos. Pero hay algo que la psicología no puede explicar del todo. ¿Por qué algunos no sienten remordimiento? ¿Por qué otros aseguran no recordar lo que hicieron? ¿Por qué en ciertos casos los criminales afirman haber escuchado voces o haber sentido una fuerza dentro de ellos que los impulsó a cruzar la línea que ningún ser humano debería cruzar? Si observamos estos casos desde una perspectiva espiritual, podríamos pensar que hay algo más allá de lo psicológico. ¿Y si no fue solo su mente? ¿Y si algo los influenció, los poseyó, los convirtió en lo que nunca debieron ser? Existen quienes creen que ciertos crímenes no son solo obra de la locura humana, sino el resultado de haber abierto una puerta que nunca debió abrirse, una rendija por la que algo más oscuro pudo haber entrado. Pero entonces surge la pregunta más aterradora de todas: ¿estos seres actúan solo en aquellos que los invitan? ¿O cualquiera de nosotros podría ser su próxima víctima? Hoy te contaré la historia de un hombre que afirmó haber sido poseído por un demonio tras cometer un asesinato brutal. Todo comenzó cuando desafió a una entidad oscura, y ésta aceptó el reto. Desde entonces, su mente dejó de ser suya. No recuerda lo que hizo, pero el crimen que cometió fue tan sádico que se convirtió en un caso sin precedentes. Fue el primer juicio en la historia del Reino Unido donde la defensa alegó posesión demoníaca. Pero aunque su testimonio estremeció a muchos, la justicia no lo exoneró. Aún hoy, sigue la incertidumbre. ¿Fue un caso de locura? ¿O realmente algo inhumano tomó control de su cuerpo? Bienvenidos a Puertas al Más Allá, donde la realidad se cruza con lo paranormal. Esta historia se titula El juicio de la posesión, basado en hechos reales. En el verano de 1980, en Brookfield, Connecticut, la tranquilidad del hogar de los Glatzel fue desgarrada por algo que escapaba de toda comprensión. David Glatzel, un niño de apenas 11 años, comenzó a vivir una pesadilla que no terminaba al despertar. Todo empezó cuando David aseguró haber visto una sombra oscura, enorme, con ojos hundidos y cuernos retorcidos, observándolo desde las esquinas de su habitación. Al principio, su familia pensó que eran solo imaginaciones infantiles, pero las pesadillas se hicieron cada vez más aterradoras. En ellas, el ser le susurraba promesas de sufrimiento eterno. Le decía que su alma le pertenecía y que no habría escapatoria. Pronto, las visiones traspasaron el umbral del sueño. David empezó a verlo también de día, acechándolo en los rincones de la casa, reflejándose en los espejos o de pie, inmóvil, al final del pasillo. Pero lo peor llegó cuando la entidad dejó de ser solo una visión. David comenzó a sentir su presencia en su propia piel. Lo empujaba con fuerza contra el suelo, lo arañaba dejándole marcas que aparecían de la nada. A veces, su cuerpo era sacudido por violentos espasmos, como si algo dentro de él estuviera tratando de escapar o de tomar control. La voz llegó después, grave, gutural, inhumana. Al principio, David la escuchaba en susurros, pero pronto se convirtió en un rugido dentro de su cabeza. Le ordenaba hacer cosas, lo incitaba al miedo, a la desesperación. Su familia lo encontraba murmurando en lenguas desconocidas, gruñendo como un animal atrapado en su propio cuerpo. Sus ojos perdían brillo, su rostro se transformaba en una mueca de odio que no le pertenecía. Cuando le preguntaban qué le pasaba, solo podía decir una cosa, con un tono que no parecía el suyo: el diablo está dentro de mí. Los Glatzel estaban al borde de la desesperación. Lo que al principio parecía una simple crisis emocional se había transformado en algo inhumano, aterrador, imposible de controlar. David ya no era su hijo, no del todo. Las marcas en su cuerpo aparecían de la nada,
Su voz cambiaba sin explicación, y en las noches la casa se llenaba de golpes, gruñidos y risas espectrales que helaban la sangre de cualquiera. Buscando una respuesta, sus padres recurrieron a la única esperanza que les quedaba, Ed y Lorraine Warren. Los Warren eran los más reconocidos demonólogos de la época. Ed, un veterano de la Segunda Guerra Mundial, se dedicó al estudio de lo paranormal después de presenciar sucesos inexplicables en su juventud. Lorraine, por otro lado, nació con un don. Podía ver y sentir lo que otros no. Su clarividencia le permitió adentrarse en lo que ellos llamaban el otro lado, percibiendo presencias que acechaban en las sombras. Juntos, habían enfrentado casos que desafiaban toda lógica, pero lo que encontraron en la casa de los Glatzel fue algo más oscuro, más caótico, más peligroso de lo que habían imaginado. Desde el primer momento en que cruzaron la puerta, Lorraine sintió el peso de una presencia abrumadora. La casa palpitaba con una energía enfermiza, un aire denso y pesado que presionaba el pecho, como si algo invisible se aferrara a los pulmones de quienes entraban. Y cuando vio a David, supo que no estaba solo. Los Warren observaron cómo el niño se retorcía, gruñía y hablaba con voces que no le pertenecían. En su mirada no había inocencia, solo una sombra oscura que lo consumía desde dentro. Fue entonces cuando Ed y Lorraine hicieron un aterrador descubrimiento. David no estaba poseído por un solo demonio, sino por 43. Era un caso sin precedentes. 43 entidades malditas, todas luchando por el control de un solo cuerpo, cada una con un propósito, con una voz, con una voluntad. Los exorcismos no fueron una opción, sino una necesidad. Los Warren, junto a varios sacerdotes, llevaron a cabo múltiples sesiones de exorcismo, cada una más violenta que la anterior. David gritaba, su cuerpo se retorcía de formas imposibles, y en ocasiones flotaba sobre la cama, mientras una fuerza invisible lo lanzaba contra las paredes. Su voz cambiaba de tono constantemente, como si dentro de él un ejército de entidades hablara al mismo tiempo. Pero en medio de la batalla, entre rezos y gritos, alguien más desafió a la oscuridad, y la oscuridad respondió. David Glatzel tenía una hermana mayor, Debbie, quien sufría constantemente al ver el tormento que su hermano menor atravesaba. Debbie, incapaz de soportar el sufrimiento de su hermano sola, encontraba apoyo en su novio, Arne Johnson. Él era muy cercano a David. Lo veía casi como a un hermano menor y se preocupaba profundamente por su bienestar. Juntos, Debbie y Arne presenciaron en carne propia los horrores que se desataban dentro de la casa. Arne vio cómo David se retorcía en su cama, cómo su voz cambiaba a registros imposibles, cómo su pequeño cuerpo parecía doblegarse bajo el peso de una presencia invisible, pero aterradoramente real. Arne, sintiéndose impotente, lleno de rabia y desesperación, cometió el error que sellaría su destino. Ese día, durante una de las sesiones de exorcismo dirigidas por los Warren, los sacerdotes intentaban expulsar a la entidad. Arne desafió a la oscuridad. Su voz resonó con furia cuando gritó: «Déjalo en paz. Si necesitas un cuerpo, tómame a mí». En ese instante algo cambió. El ambiente en la habitación pareció enfriarse y por un momento un profundo silencio envolvió a todos. Lorraine Warren sintió una presencia oscura desplazarse y su corazón se estremeció. Arne, sin darse cuenta, había abierto una puerta que jamás debió abrir. Poco después, Arne comenzó a cambiar. Su mirada se apagó, su carácter se volvió errático y cada vez con más frecuencia aseguraba que una presencia lo acechaba. Veía sombras en los espejos, susurros lo despertaban en la madrugada y en ocasiones su expresión se volvía vacía, inhumana, como si algo dentro de él estuviera luchando por salir. Había pasado un año desde aquella aterradora noche en la que Arne Johnson desafió a la entidad. Desde entonces, su comportamiento se había vuelto errático, su mirada vacía, y en más de una ocasión aseguraba que algo lo acechaba. Días después, Arne experimentó un suceso aterrador mientras conducía. Sintió una presencia oscura que tomó control del vehículo, llevándolo a estrellarse contra un árbol. Milagrosamente, salió ileso,
Pero este evento marcó el comienzo de una serie de comportamientos extraños y perturbadores. Debbie observó cómo Arne caía en trances profundos, gruñía como un animal y no recordaba nada al despertar. El 16 de febrero de 1981, la tensión acumulada culminó en tragedia. Arne llamó al trabajo para reportarse enfermo y acompañó a Debbie a la perrera donde ella trabajaba, junto con su hermana Wanda y la prima de Debbie, Mary. Alan Bono, el casero y jefe de Debbie, los invitó a almorzar y consumió alcohol en exceso. Al regresar, Bono, visiblemente ebrio, bajo los efectos del alcohol, empezó a comportarse de manera agresiva, elevando la voz y actuando de forma inusual. Arne observaba con incomodidad. Algo en su interior se agitaba, como si una sombra oscura lo envolviera. Debbie, anticipando problemas debido al estado de embriaguez de Bono, llevó a las chicas a comprar pizza, insistiendo en regresar rápidamente. Al volver, encontraron a Bono agitado. Debbie pidió a todos que salieran de la habitación, pero Bono sujetó a Mary con firmeza, como si quisiera impedir que se marcharan, negándose a dejarlos ir. Arne confrontó a Bono, exigiendo que dejara ir a la niña. Mary corrió hacia el coche, mientras Debbie intentaba interponerse entre los dos hombres. Wanda intentó sacar a Arne del lugar, pero él, en un estado que describieron como trance y gruñendo como un animal, sacó un cuchillo de 13 centímetros y apuñaló repetidamente a Bono. Bono murió horas más tarde debido a 4 o 5 heridas enormes, principalmente en el pecho y una que iba desde el estómago hasta la base del corazón. Luego del ataque, Arne Johnson fue encontrado por la policía a unas millas del lugar, deambulando en un estado de confusión. Cuando fue detenido, su mirada parecía perdida, como si no fuera consciente de lo que había hecho. Con voz temblorosa, murmuró unas palabras que quedarían grabadas en la memoria de los agentes. El diablo me obligó a hacerlo. Arne estuvo bajo arresto en el centro correccional de Bridgeport. Este fue el primer asesinato en la historia de Brookfield, Connecticut. Tras el terrible suceso, los Warren declararon que Arne Johnson había sido poseído por una entidad demoníaca. Aseguraron haber presenciado el momento en que, durante el exorcismo de David Glatzel, Arne desafió a la presencia oscura, ofreciéndose en su lugar. Según ellos, desde ese instante, la fuerza maligna lo había tomado. Durante el juicio, la defensa intentó argumentar que Arne no era responsable de sus actos, pues había actuado bajo posesión demoníaca. Sin embargo, el juez rechazó la alegación, afirmando que la posesión no era un argumento válido dentro del marco legal y científico. Finalmente, Arne fue condenado a una pena de entre 10 y 20 años de prisión por homicidio. Sin embargo, gracias a su buen comportamiento, solo cumplió 5 años tras las rejas. Al recuperar su libertad, intentó dejar atrás el pasado y construir una vida normal. Se casó con Debbie y juntos formaron una familia. Años después, los padres de Debbie declararon que la supuesta posesión de Arne Johnson había sido exagerada por los Warren. ¿Cómo era posible que un demonio lo controlara solo por un momento y luego lo dejara vivir una vida normal? El caso sigue envuelto en el misterio. Algunos creen que Arne realmente fue víctima de una fuerza oscura, mientras que otros sostienen que todo fue una justificación para encubrir un crimen impulsado por la naturaleza humana. ¿Fue realmente obra de un demonio o simplemente la mente humana llevada al límite? La respuesta sigue siendo un enigma. ¿O tú qué opinas? Déjame saber en los comentarios. Si te gustó esta historia y quieres seguir escuchando relatos que te harán dudar de lo real y lo paranormal, no olvides suscribirte a mi canal. Comparte este video con quienes disfrutan del misterio y el suspenso. Activa la campanita para saber sobre nuevos videos. Dale manito arriba y déjame tu comentario sobre qué tema te gustaría escuchar. Dime si has experimentado algo parecido y, si tienes una historia que contar, no dudes en enviarla al correo que aparece en pantalla. Aquí escuchamos a nuestros oyentes. Gracias por escuchar A Puertas al Más Allá, donde la realidad se cruza con lo paranormal. Hasta la próxima.